En nuestros días, por ahora en nuestro mundo, es evidente que en el mundo no reina Cristo, no. ¿Quién reina en el mundo ahora? El demonio, porque Dios así lo permite, pero esto no será siempre. Cristo quiere reinar en el mundo, quiere implementar en el mundo el reino de su divina voluntad. Y durante muchos años le confió a una mujer vidente de nombre Luisa Picarreta en qué consiste su divina voluntad. ¿Qué espera del ser humano? ¿Y qué podemos nosotros esperar de nuestro Señor si hacemos y cumplimos su divina voluntad? Y ese es el tema de hoy, así que quédese con nosotros. Tendré el gusto de conversar con el doctor Salvador Tomasini en torno a Luisa Picarreta, la vidente, y en torno a la divina voluntad. No existe en todo México persona que conozca más del reino de la divina voluntad y de la vidente de estas revelaciones, Luisa Picarreta, que el doctor Salvador Tomasini, quien desde hace ya unos 37 años se ha dedicado a conocerla, a estudiar, a profundizar en esta espiritualidad que es la divina voluntad y además en darla a conocer. Así que busqué al doctor Salvador Tomasini, a quien recibo con afecto. A usted le agradezco mucho que esté con nosotros. Gracias por el favor de su atención. El doctor Tomasini es médico cirujano de profesión, a eso se dedica él y además pues a promover a Luisa Picarreta, las revelaciones y esta espiritualidad. Así es. ¿En qué consiste, doctor Tomasini? ¿Cómo puede usted definir esta divina voluntad? Lo que nuestro Señor le dio a conocer a Luisa Picarreta. Bueno, es relativamente muy sencillo si entendemos que cuando Dios crea al hombre, lo crea con una santidad totalmente diferente a la que conocemos en la actualidad. En la actualidad la santidad del ser humano se basa en virtudes, se basa en prácticas de actos de nuestra voluntad, acercándonos a Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, aceptando todo lo que Él nos ha revelado, en fin. Pero no tomamos en cuenta la santidad original, que la santidad original fue creada por Dios en Adán. Cuando Dios crea a Adán, o sea, forma la figura con el barro de la tierra, pero para darle vida, se insufla, o sea, se pone Él en el hombre para darle vida. Y en ese momento, Adán empieza a vivir y es creado a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Ya con esa idea en su Hijo Jesucristo, quiere decir que la imagen, la idea, la forma de Jesús, del Verbo encarnado, ya existía en la mente de Dios. Entonces toma esa imagen y forma al hombre, pero ahora para que sea semejante, tiene que darle parte de su naturaleza divina, para que el hombre pueda actuar igual que Dios. Dios quiere un reino en este mundo en donde pueda entablar una relación de amor entre Él y su criatura. Una relación de amor que debe estar a la par. O sea, amor divino nos da, amor divino deberíamos regresarle. Y para eso necesitamos forzosamente la naturaleza divina en nosotros. Esto que parece así medio difícil de poderlo aceptar y hasta parecería como algo fuera de contexto en nuestra doctrina, si leemos el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí nos marca perfectamente que Dios nos quiere dotar con su naturaleza, con su vida divina, con su divinidad, con sus obras, con sus atributos, y que nos quiere volver una sola cosa con su Hijo Jesucristo. Nos habla también el Catecismo de la Iglesia de que Jesús quiere venir y formar vida en nosotros para que nosotros podamos repetir su vida aquí en este mundo. O sea, eso es doctrina de la Iglesia Católica.
Ahora, ¿qué pasó en el paraíso terrenal? Se le pone una prueba a Adán porque todos estos dones que le habían sido entregados eran dones, pero necesitaba él aceptarlo voluntariamente, no tenerlo forzado. Le ponen una prueba, todos sabemos qué prueba, el comer el fruto, sabemos qué pasó en esa prueba, o sea... Para eso se requiere de darle voluntad, porque Así ponerle unas pruebas a una persona sin que tenga voluntad, de nada sirven las pruebas. Así es. Entonces, ahí hay una voluntad divina que Dios expresa, y hay una voluntad humana que ejecuta libremente. Así es. ¿Sí? Lo ideal es que la voluntad humana se configure con la voluntad divina. Que acepte. Y esta es la divina voluntad. Entonces nosotros, nuestro ideal es hacer la divina voluntad. Vivir con ella. Vivir con ella. Esto se pone mejor, oiga. No solo es hacer, fíjese qué maravilla. Ya no solo es hacer la voluntad de Dios, sino que es vivir la voluntad de Dios. Y todo esto, Dios se lo reveló a Luisa Picarreta. A Luisa Picarreta. ¿Dios solamente Dios? Bueno, Dios es Jesús, es María, o sea, alguna vez algún santo, San Juan, no recuerdo ahorita el nombre del otro, pero generalmente es Jesús. Y es un conjunto de revelaciones. Así es. Y de visiones. Y de visiones también. Entonces, a toda revelación y a toda visión le corresponde siempre un vidente. En el caso del reino de la divina voluntad, la vidente es Luisa Picarreta. Vamos a conocerla, ¿no? A ver qué nos dice Marisa. En más de este programa, queridos amigos, en el que estamos tratando el tema de la divina voluntad, les refiero que a diferencia de la beata Ana Catalina Emmerich, quien literalmente veía las revelaciones que el Señor le mostraba, en el caso de Luisa Picarreta, ella veía y además sentía en su interior lo que el Señor experimentaba. Una experiencia mística muy intensa. Les invito ahora a conocer rasgos de la vida de la vidente de la divina voluntad, Luisa Picarreta. La sierva de Dios, Luisa Picarreta, fue bautizada el mismo día de su nacimiento en la ciudad de Corato, provincia de Bari, en Italia, el 23 de abril de 1865, el segundo domingo de Pascua, actualmente fiesta de la Divina Misericordia. Hija de Vito Nicola Picarreta y Rosa Tarantino, fue la cuarta de 5 hijas. Su padre trabajaba en una hacienda. De niña, Luisa era de temperamento tímido y temeroso, vivaz y alegre. A los 9 años, también en un segundo domingo de Pascua, recibió la primera comunión y la confirmación. Desde pequeña tuvo una fuerte inclinación a la meditación y oración, un gran amor a Jesús en su pasión y en la Eucaristía, y una gran devoción a la Virgen María. Sus padres no prestaron atención a su gusto por la oración, hasta que Luisa comenzó a presentar una misteriosa enfermedad que la obligaba a quedarse en cama. Los médicos, ante la dificultad de encontrar la causa o dar un diagnóstico, sugirieron que fuera visitada por un sacerdote. Todos se asombraron mucho cuando, al recibir la señal de la cruz, Luisa se recuperó de su habitual estado, como ella misma lo llamaría años después en sus escritos. Alrededor de los 13 años, mientras meditaba sobre la pasión de Jesús, tuvo una viva visión de Jesús que en la calle bajo su casa era empujado por mucha gente y bajo el peso de la cruz le miraba y le pedía: «Alma, ayúdame». En respuesta, Luisa le pidió a Cristo en oración compartir con él tal sufrimiento. Desde 1882 se hicieron siempre más frecuentes los periodos transcurridos en cama hasta vivir una completa inmovilidad durante sus últimos 62 años de vida. Fue en ese estado de postración que Jesús le dio a conocer el gran deseo de su corazón: que el hombre viva en la voluntad divina para que pueda volver a la finalidad para la que fue creado.
Luisa murió antes de cumplir los 82 años de edad, el 4 de marzo de 1947, después de una corta pero fatal pulmonía, única enfermedad que se le pudo diagnosticar. En 1993, sus restos mortales fueron trasladados al santuario de Santa María Greca por intervención de su último confesor, don Benedetto Calvi. El 20 de noviembre de 1994, en la fiesta de Cristo Rey, la Santa Sede concedió autorización a la Arquidiócesis de Trani Barlata Biceglie para iniciar la causa de beatificación. En 2005, Monseñor Giovanni Battista Picchierri clausuró la fase diocesana con gran cantidad de documentos y testimonios sobre la fama de santidad de Luisa Piccarreta y se inició la fase romana de la causa. Así que avanza la causa de beatificación ahora en la fase romana o en la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Doctor Tomasini, ¿nos puede usted describir cómo fue esa experiencia mística, ese fenómeno, ese recibir las revelaciones, en el caso concreto de Luisa Piccarreta, ella cómo vivió todo este largo y constante periodo de revelaciones celestiales? Bueno, lo primero, o sea, yo quisiera aclarar que Luisa no la podríamos catalogar como una vidente, ¿sí? Porque vidente es alguien que ve, o sea, nada más se le muestra en escena, se le muestra algún pasaje de la historia o de la vida de Jesús. Luisa lo vive. Luisa es una persona que Jesús le pide una entrega total y le pide que se convierta en alma víctima. Y para eso le pide que permanezca en cama sin levantarse el resto de su vida, 64 años, pasa en cama. Durante ese tiempo, cuando Jesús se presenta con ella, Jesús se funde en ella, o sea, se interioriza en ella y eso la hace quedar rígida totalmente, sin sentidos, o sea, pierde los sentidos, queda rígida y en ese momento Jesús sale junto con el espíritu de Luisa y es donde él le explica todo esto, o sea, le va dando las revelaciones, la lleva a ver lugares, la lleva a ver su pasión, la lleva a estar en diferentes épocas. ¿Ve su pasión? Sí, ve su pasión. ¿O vive su pasión? Ve su pasión y vive su pasión. Entonces también ve. Sí, pero no es una visión, sino es ella va al lugar en donde está pasando aquello, ella está junto con Jesús en el huerto, ella está junto con Jesús en la cruz, ella está junto con Jesús en la gruta cuando nace. Ella está con Jesús a donde Él la lleva. Es decir, desde la perspectiva de Jesús, ¿ve el desarrollo de los acontecimientos? Ve el desarrollo de los acontecimientos. No es, bueno, digamos desde la perspectiva, yo diría que lo ve realmente. Ajá. Está situada en el lugar, en el momento. ¿Sí? Para eso para entenderlo, tendríamos que entrar en el concepto del acto único de Dios. Y en el acto único de Dios no hay pasado ni hay futuro, es un eterno presente. Por lo tanto, todo está ahí en acto. Por eso es que Jesús la puede llevar a esos momentos y estar ahí presente con Él, ¿sí? Por eso es que no es una vidente en el sentido estricto, sino más bien es una vivencia que Luisa tiene y en algunas ocasiones con Jesús dentro de ella, Jesús viviendo dentro de ella y participándole de sus mismos sentimientos, de sus mismas angustias, de sus mismos dolores. ¿Por qué ella? ¿El Señor se lo dice alguna vez? ¿Por qué tú? Porque es la persona, según Jesús, la más pequeña que ha encontrado. Ajá. O sea, hay una constante, ¿verdad? O sea, el Señor se revela precisamente a personas pequeñas. Ajá. Juan Diego, ¿no? San Juan Diego le pregunta, búscate otro. No, tú, tienes que ser tú. Así es. Ajá. Y a Luisa le dice lo mismo, dice, eres la más pequeña que he encontrado. Y simplemente es voluntad de Dios escogerla a ella, ¿sí?
volviendo al reino de la divina voluntad, doctor Tomasini, decíamos al principio del programa que es una espiritualidad, es decir, va más allá de conocerlo y de estudiarlo y de saber el suceso, sino parece que es algo constante, continuo, que hay que vivir. ¿Así es? ¿Cómo? Es un regresar al punto de origen. Volvemos a lo que comentábamos. En el momento que Adán cobra vida gracias a que le dan una voluntad, como usted dijo, una voluntad humana libre, capaz de poder vivir sin la unión con Dios. Eso es importante. Y le dan también la participación de la vida divina y le dan la participación de la voluntad divina. Ahora, ¿por qué la voluntad divina? Toda vida requiere de una voluntad que la lleve a hacer sus acciones, o sea, que la lleve a crecer. Y dependiendo de la voluntad que motive esos actos, es el tipo de vida que va a llevar. Nosotros tenemos una voluntad humana. Nuestros actos son voluntad humana. Por lo tanto, nuestra vida es una vida humana. ¿Sí? Dios tiene una voluntad divina y todos los actos que Dios realiza son motivados por la voluntad divina. Por lo tanto, todos sus actos son actos divinos. O sea, entonces, la voluntad divina, Dios nos la dona para hacer crecer la vida divina que puso en nosotros. Me recordó a San Juan de la Cruz, que dice, vida de Dios viviría, refiriéndose a la criatura humana. Estamos llamados a vivir la vida de Dios, solo que eso lo vemos después de morir, y usted lo ve antes de morir. Vámonos. Esto se pone interesante. Tengo que hacer una pausa, pero le dejo esta pregunta, doctor Tomasini. ¿Cómo nos explica estas palabras de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní? Que se haga tu voluntad y no la mía. Hago una pausa, regreso con más de La Divina Voluntad y Luisa Picarreta. Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Librerías Verbum. Libros para la reflexión y el conocimiento de Dios. Desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. Inspirado en la cultura wixárika y desde los altos de Jalisco, nace Tao, un tequila en serio, no en serie, elaborado artesanalmente en lotes pequeños para gustos grandes, de agave azul tequilana Weber, madurado en barricas de roble americano. Tequila Tao, una mezcla de clase, elegancia y calidad para privilegiados del buen gusto. Blanco, reposado o añejo, 100% puro de agave para degustarse y disfrutar. Envíos a todo el país en línea. www.tequilatao.com